Hola, buenas madrugadas. Pasan algunos minutos de las 2, la 1 en las Islas Canarias. Y aquí llegamos de nuevo. Segunda cita especial de este espacio en blanco desde Israel. Una aventura que nos ha traído a descubrir estas tierras sagradas y que ahora queremos volver a compartir con todos vosotros. Menaje, uno de los objetivos de este viaje para nosotros era llegar a este lugar. Masada, el castillo del rey Herodes. Trata de hacer una fotografía para nuestros oyentes para que también puedan verlo con los ojos de la imaginación. ¿Dónde estamos? Bueno, estamos en el desierto de Judea, el desierto de Judá, casi al extremo sur del Mar Muerto, en pleno desierto, a la altura de los mares, cero, pero a 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, que es el punto más bajo de la Tierra, teniendo enfrente el paisaje de las montañas de Jordania. Tenemos la frontera común, el Mar Muerto es frontera común entre Israel y Jordania, las montañas de Idumea, las montañas moabitas, y de este lado pues las montañas de Judea, y sobre una de los peñascos el rey Herodes decide construir uno de sus varios palacios en la región. ¿Este era el palacio de invierno donde venía él a pasar, el rey Herodes, a pasar las vacaciones? Bueno, aquí estás ahora en el comienzo del invierno y hay casi 20 grados y en Jerusalén ya está lloviendo. Esta mañana lo habéis visto. La diferencia de temperatura en una hora de viaje para nosotros es de más de 10 grados. Y es muy posible que eso le haya apetecido a Herodes. El palacio de Herodes, el castillo de Herodes y la fortaleza de Masada, que estuvo asediada por los romanos durante mucho tiempo y que habitaron los... Bueno, la Masada es más que otra cosa un símbolo, porque en su época, después de los días de Herodes, en el año 66, cuando comienza la rebelión judía contra la opresión, contra los romanos, este es el primer lugar que cae en manos de los rebeldes en el año 66. No es muy activo en esa época porque las batallas acontecen en Galilea y alrededor de Jerusalén, pero después de la destrucción de Jerusalén, los romanos buscando apagar cualquier foco de resistencia, llegando aquí, este se convierte en el último lugar independiente del pueblo judío en su tierra y por eso se ha convertido en símbolo. 400 metros sobre el nivel del Mar Muerto, al nivel del mar de todo el resto del planeta, enfrente de esas montañas de Jordania y en pleno desierto de Judea, un sitio fascinante que queríamos conocer. Te lo agradezco, seguiremos viajando juntos. Y seguiremos transmitiendo e intentando a través de nuestros ojos contarle a tu público también lo bonito que es este lugar. Gracias. Ya veréis, va a haber muchas sorpresas, muchos invitados, muchos temas, pero antes ahí va la introducción con algunos de los detalles del programa que queremos realizar esta noche. Pero antes de comenzar el viaje, dejarme que salude y os presente a la persona que ha hecho posible este viaje, nuestro embajador en este país. Ya le conocéis un poco de ayer, Menahem Sivanovsky. Buenas noches. Meno, ¿cómo estás? Cada día mejor, gracias. Se te ve. Déjame que haga una imagen de ti. ¿Habéis visto a Papá Noel? Estoy hablando con los oyentes, que yo hablo a través del micrófono. ¿Habéis visto o tenéis la imagen en mente de Papá Noel? Pues este señor que nos acompaña es algo parecido. Yo tuve una impresión cuando, esto te lo digo a ti, cuando salí del aeropuerto y nos estabas esperando en la puerta, de que te conocía hace mucho tiempo. Tienes que ver la cara que pone. Tienes que hablar porque esto es radio, no te... Bien, gracias. Ante todo, no sé dónde he dejado a mis siervos y el trineo. Y el trineo, pero obviamente con el clima que tenemos no sería muy práctico. Sí. Entonces, me parece que seguiremos viajando con mi coche. Y obviamente siempre, cuando dije que cada día me siento mejor, es porque estoy en buena compañía. Te lo agradezco. Menahem Sivanovsky ha acompañado en este país, ha sido el embajador de personajes muy importantes, de grandes premios de la literatura, de doctores súper importantes, de políticos, etcétera, etcétera, etcétera. Y de repente el Ministerio de Turismo ha dicho que viniera con nosotros, cosa que te agradezco infinitamente. ¿Cuántos idiomas hablas? Teníais que verle cómo habla con todo el mundo, en cualquier idioma, da igual. No sé si el japonés también lo domina,
pero en este programa sigo hablando con los oyentes. En este país nos encontramos con, evidentemente, españoles o latinos y habla con ellos. En portugués hablan brasilero. En inglés hablan inglés, en francés. ¿Cuántos idiomas hablas? Oficialmente son 6 los idiomas que hablo, sí. Solo 6. ¿Y naciste en dónde? ¿De dónde eres? Soy de Holanda, de Ámsterdam. Me he criado en Uruguay. Vivo desde los 14 años en Israel, pero siendo mi señora brasilera, pues ha sido una oportunidad para mejorar el portugués también. Todo un encanto de personaje y alguien completo que domina un montón de historias. Yo te agradezco que seas nuestro embajador en este país, nadie mejor que tú para habernos introducido. Hoy hemos vivido un montón de sensaciones increíbles. Ayer estábamos en Jerusalén, hemos salido esta mañana de Jerusalén en dirección a este lugar donde estamos, en el Mar Muerto, muy cerquita de esa fortaleza de Mashada, al lado del Palacio de Herodes, donde hemos estado y hemos grabado esa pequeña introducción. Estamos al lado de ese sitio y hemos visto algo increíble en este país. Torrentes de agua que parecía que estábamos en Canadá, que bloqueaban las carreteras que llevaban al Mar Muerto. Ha caído una lluvia ayer en Jerusalén increíble y hoy era un río lo que llegaba hasta el Mar Muerto. No se ve muy fácilmente esto aquí, ¿verdad? No, hemos tenido el privilegio de estar en el lugar adecuado, en el momento adecuado. Fin del verano, inicio del otoño, llueve sobre las montañas, aunque aquí el cielo puede estar despejado, y sin previo aviso empieza a correr agua, a bajar agua desde las montañas por vadis, por lechos secos durante el verano entero, y en forma casi instantánea se convierten en ríos que surgen hacia el Mar Muerto. Y si se acuerdan haber visto en Qumrán, la gente era avisada de no acercarse demasiado por miedo que sea arrastrada por el agua, que aún no se veía. Siendo que pocos momentos más tarde estábamos sobre la carretera y la carretera ya estaba bloqueada por aguas que la cruzaban. Y veíamos como de esa montaña de Judea caía una cascada, llegaba abajo y era un río increíble que se precipitaba hacia el Mar Muerto, algo que no se ve normalmente en este país y que ha sido un regalo también de Dios, de los dioses. Sí, de los dioses, de todos ellos. Sí, señor. Estamos ahora al pie del Mar Muerto. Nos hemos protegido un poco porque esta noche hace mucho aire y si no, pues como veíamos en esa grabación, teníamos un poco sonido perturbado, pero yo estoy viendo aquí al lado las luces de Jordania y enfrente, el Mar Muerto increíble. ¿Qué significa el Mar Muerto? ¿Qué significaba también en la antigüedad este lugar que ha sido sagrado durante mucho tiempo? No, si me permites empezar con algunos hechos. El Mar Muerto es parte de una falla. Se encuentra una falla geológica que comienza en Turquía y continúa hacia África, en nuestra parte llamada o la Gran Falla o la falla sirio-africana, porque llega hasta la región del lago Victoria, y dentro de esta falla se encuentran lugares conocidos como el río Jordán, el lago de Galilea, el Mar Muerto, y continuando el Mar Rojo, en camino a África. Fuera de fenómenos sísmicos y también aguas termales que brotan en estos lugares, el Mar Muerto de por sí es enriquecido por el hecho de que entra agua con diferentes sustancias, las aguas se evaporan y dejan las sustancias en el mar, y ese proceso se repite ad nauseam por miles y miles de años, por lo cual la concentración de sales aquí es enorme en comparación con otros países. Por un lado eso es interesante, por el otro evita que exista cualquier variedad de vida, y de ahí el nombre Mar Muerto. A su vez, la vida que sale del Mar Muerto es interesante, porque si es el azufre, el potasio y otros materiales son utilizados hoy en día también como fertilizantes, lo cual permite producir. Aquí se puede vivir, lo hemos hecho mínimamente porque no hemos tenido mucho tiempo para preparar este programa, esa sensación de meterte en el agua y flotar, algo que no se vive en ninguna parte del planeta, ¿no? Yo ya lo había vivido en la parte jordana del Mar Muerto, pero es increíble, ¿no? Te metes ahí, chum, de repente estás flotando con una sensación de ingravidez como si estuvieras en el espacio. Flotar como un corcho. Sí, en un vaso de agua normalmente con agua del mar tienes un 2-3% de salinidad o de sustancias minerales, aquí te aproximas a 30%. O sea que desplazas menos agua, sientas el agua y flotas como un corcho. Ya. Y eso que puede ser bonito ahora ha sido muy importante en la historia del pasado y ha hecho que aquí en este lugar se asentara mucha gente buscando una riqueza que era difícil de encontrar, ¿no? Tanto espiritual por estar alejado de otros lugares, pero a su vez también el hecho de que una de las sustancias que se saca del agua, el mar, la sal, era un material sumamente raro, difícil de encontrar,
y era usado como moneda. Y la mayor mina de sal del mundo es el Mar Muerto. Ajá. De hecho, era curioso, esta mañana decíamos, la palabra salario deriva de sal, ¿no? Sí, lo que recibían los soldados romanos a fin de mes era su bolsita con sal. No dinero, bolsita con sal. Así lo llamaban, su salario. Salario, sí. Qué curioso. En este lugar hay muchos sitios, vamos a ir hablando hoy, algunos de ellos, vamos a hablar de Masada, hemos hecho esa introducción, vamos a hablar de un descubrimiento que ha asombrado y que ha sido quizá el más importante del siglo pasado, como son esos rollos del Qumran, vamos a hablar de Senios, pero ¿qué más lugares hay aquí? Y te voy a apuntar, ¿estoy escuchando voces por ahí? Sí, son las voces de ambiente de la gente que nos rodea por aquí en este estudio que hemos improvisado. Te decía también que vamos a hablar también de Sodoma y Gomorra, que estaba por aquí cerca. ¿Pero qué otros lugares había aquí? Pues el sur del Mar Muerto, pues sí era conocido por lugares como Sodoma y Gomorra, en las cuales residía Lot y su familia. Pero a su vez también lugares como el Kibbutz Ein Gedi, que es un lugar ya mencionado como un manantial, como oasis en épocas bíblicas, el lugar que hoy se llama Qumran, donde se han encontrado los documentos del Mar Muerto, y básicamente hoy en día también las fábricas que sacan los productos del Mar Muerto. Y si me permites, al otro lado, casi, no enfrente de nosotros, pero casi enfrente de nosotros, ese lugar desde donde el Monte Nebo, desde donde Moisés vio la tierra prometida y Dios no le permitió seguir, está ahí enfrente, aquí al lado lo tenemos, ¿verdad? Es cerca de aquí, pues frente a Jericó, que hemos pasado de largo y de mañana. También se encuentra el Monte Nebo, es el lugar del cual Moisés ve la tierra prometida, y desde donde Josué toma comando de las tribus y junto con ellas cruzan el río Jordán en camino a la tierra prometida. Es como seguir los pasos de todas las historias que hemos escuchado cuando éramos jovencitos, que se relatan en la Biblia, historias del cristianismo, de los católicos. Estamos siguiendo las huellas de Jesucristo. Ya estábamos en los lugares que él caminó, hoy estamos en otros lugares también que él anduvo, ¿verdad? Sí, comienzas en Jericó, tienes a Jesús caminando por Jericó y Zaqueo, el recaudador de impuestos, subir sobre el sicómoro para verlo pasar. Tienes el Monte de la Tentación, donde Jesús ayuna durante 40 días y 40 noches después del bautismo, y así puedes seguir a lo largo del lugar, hablando tanto de acontecimientos religiosos judíos como cristianos. Hay muchas cosas que esta noche queremos descubriros. En Sodoma y Gomorra cayó una bomba atómica, como hay algunos que dicen. Decir que Menaje no cree nada en estas cosas, pero no hay que preguntárselo. ¿Cuál es la pregunta exactamente? Sí, cayó una bomba atómica, si esa destrucción de los dioses en Sodoma y Gomorra que convirtió a la mujer de Lot en una estatua de sal, ¿fue una bomba atómica o qué fue? El castigo de Dios. Castigo de Dios. Y se queda tan tranquilo, no debe dejar de decir nada. Misión especial del Espacio en Blanco desde Israel a los pies, casi metiendo los pies en el Mar Muerto, viendo enfrente Jordania, muy cerquita de esa fortaleza de Masada. Tras esa introducción nos contamos más datos de ese sitio fascinante que yo no conocía y que me ha dejado deslumbrado. Menahem Sivanovsky nos va a seguir llevando de viaje por estos lugares. Hemos estado hace un momentito en Masada, no hemos podido realizar el programa desde allí, hemos bajado un poquito más abajo porque teníamos primero mucho aire. Aquí no hace frío como hacía en Israel, afortunadamente. Estoy bien. Jerusalén, sí, como hacía en Jerusalén, como os digo ayer. Pero teníamos algunas dificultades, nos hemos bajado un poquito más cerca del Mar Muerto. Como os digo, estoy viendo una luna increíble que está encima de nosotros, Jordania, las luces de Jordania enfrente y ese velo de agua que es el Mar Muerto. Pero nos introducías un poco en Masada. Yo me he quedado absolutamente alucinado. De repente, ¿qué significa Masada? ¿Cómo era? Fortaleza. Fortaleza. Es un pedazo de roca en mitad de las montañas, separada del resto de las montañitas, ¿no? Es parte de la cordillera que ha quedado separado por la erosión, el trabajo de los ríos, el viento, los miles y miles de años que han pasado, y eso lo ha convertido en un lugar único dentro del contexto de la cordillera, ya que está sí cerca, pero separado completamente, o sea, lugar excelente para poder defenderle. Para que nuestros oyentes se hagan una idea, sería como un peñón grande, separado del resto de la montañita que está detrás, con bastante superficie, donde ahí, ¿quién fue el primero en llegar a ese lugar? En realidad se piensa que los primeros en llegar allá ya eran de 1000 años antes de Cristo, en los días del rey David, pero como cosas sólidas, concretas, lo que se ha encontrado desde el segundo siglo antes de Cristo,
alrededor de lo que se llamaría la época de los macabeos, cuyos vestigios se ha encontrado, pero la época más marcante es la época en la cual el rey Herodes decide construir allá uno de sus varios palacios. Entre Jerusalén y la región del Mar Muerto hay por lo menos dos, uno de ellos cerca de Belén, llamado Herodión, y el lugar al pie del cual nos encontramos, pues Metzada o Masada, como lo pronunciáis en castellano. Vale, la idea que nosotros tenemos, que yo tenía del rey Herodes, es que era un rey muy malo, lo nombran en la Biblia, de repente se entera de que nace el supuesto hijo de Dios y se encarga de matar a todos los niños pequeños. ¿Ese es el rey Herodes del cual estamos hablando? Sin querer entrar en pequeños detalles, no pienso que se puede llegar a una posición tan elevada en aquella época siendo una persona bonachona, sino que hay que ser asertivo, hay que ser fuerte. Puedes encontrar ejemplos tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo, como en otras fuentes, sobre el comportamiento de los líderes, de los jefes, de los reyes de la época. No eran muy dulces en aquel tiempo, ni muy cariñosos. No creo. Vale. De repente se cansa de estar en Jerusalén porque hacía frío y se monta su palacio de invierno, en este lugar, un sitio absolutamente increíble. Yo me quedo muy asombrado porque hay un funicular para llegar, la vista tanto abajo como arriba es espléndida, era un sitio que yo no conocía, realmente un lugar sobrecogedor, ¿eh? Sí, Herodes por un lado lo elige como su palacio de invierno. Hemos visto la diferencia del clima de Jerusalén, del cual hemos salido hoy de mañana, y lo que hemos sentido al llegar a Masada, la región del desierto. Es un clima mucho más agradable en esta época del año por lo menos, y a su vez, cosa que no les había mencionado antes, es que del otro lado del Mar Muerto se encuentra Idumea. Idumea es el país de los antepasados de Herodes, y Herodes, en caso de tener que escaparse de esta región, pues sabe que puede cruzar el Mar Muerto y sentirse protegido por sus parientes del otro lado. Él monta ahí su palacio. Hemos estado viendo los baños que tenía, vivía como un rey, ¿eh? Sí, era rey. Vivía como un rey, tenía de todo. Y luego, ¿qué pasa? Él se va, y ¿quién llega a esa fortaleza de Masada? Bueno, la fortaleza... Dando un salto increíble en el tiempo. Herodes es casi contemporáneo a los días de Jesús. Y como todo ser humano, Herodes también muere, y sin entrar en detalles sobre las circunstancias, pasan los años. En el año 66 de la era cristiana comienza aquí una rebelión contra la opresión romana, y uno de los primeros lugares en ser capturados por los rebeldes judíos es Masada, en la cual hay una guarnición romana cuidando del lugar. Son agarrados de sorpresa, los rebeldes quedan allá, pero no es el centro de la rebelión. Esa continúa, como mencionado, en Galilea, en Jerusalén, y recién después de la destrucción de Jerusalén, los romanos tienen tiempo para dedicarse a buscar otros lugares de resistencia, siendo Masada el último de ellos. Llegan los romanos aquí de 60 años después, en el 60 después de Cristo, y se encuentran que había los últimos rebeldes judíos, ¿no? Que luchaban contra la opresión de los romanos. ¿Qué ocurre? ¿Eran los celotes? Los celotes son los más conocidos, serían los, en mi opinión, en mi humilde opinión, tú tienes por un lado las personas que has visto, de las cuales hemos hablado hoy de mañana, en Qumran, que serían los, entre comillas, pacifistas de la época. ¿Los esenios? Sí. Hablaremos dentro de un momento de ellos. Y en Masada te encuentras con los más extremistas y más agresivos, entre comillas, siempre. Desgraciadamente, hacia el fin de la rebelión, tanto los unos como los otros se juntan en Masada para una última lucha, en el último lugar independiente de los judíos en su tierra. Ya, hemos visto desde arriba, desde esa fortaleza se veía abajo, donde estaban los campamentos romanos, cómo habían hecho todo un muro para, supongo, aislar a la gente que estaba arriba. Tremendo el trabajo que tuvieron que hacer los romanos, y tremenda la cantidad de tiempo que estuvieron aquí, ¿no? Los romanos, si tenían una cualidad, era persistencia, se dice en castellano. Sí, o sea, podían ser lentos, pero seguían siempre adelante, con fuerza. Y sabemos que hacia el año 73, o sea, 3 años después de la destrucción de Jerusalén, lo que se encuentra al pie de Masada es todo un sistema construido por los romanos para sitiar la fortaleza,
que consta de 8 campamentos romanos y un muro alrededor del pie de la montaña para que este lugar pueda recibir ayuda o gente pueda escaparse del lugar. Todavía quedan los restos, es uno de los pocos lugares del mundo donde está ese muro todavía intacto, por lo menos hay restos de él, ¿no? Tendríamos que buscar el texto, o sea, ¿cómo se diría? Exacto, de la declaración de UNESCO para reconocer a Masada como patrimonio, y justamente el hecho de que es el único lugar del mundo donde se ha encontrado todo el sistema de sitio con campamentos de la época romana en condiciones casi intactas, o sea, reconocibles. Ya, los romanos asedian a ese pueblo, los últimos rebeldes del imperio, los judíos que están ahí aguantando, ¿y qué ocurre? ¿Qué ocurre? Pues que los romanos ante todo intentan que la gente arriba muera de hambre o de sed, pero los que empiezan a morirse son los sitiadores y no los sitiados. La gente arriba tiene agua, tiene abastecimiento que les ha quedado. ¿Cómo abasteces a una legión romana que consta de entre 5 a 7 mil personas? Podían beber agua del Mar Muerto, ¿no? Podían una vez, por primera y última vez. Pero el lugar más cercano que tenían con agua era Engedi. Engedi queda a 15 kilómetros de Masada, lo cual hoy con el coche son 15 minutos de viaje. A pie quiero verte yendo agua constantemente de un lado al otro. Por ese desierto. Allí lo que hacen los romanos, al ver que eso no es la solución, pues construyen una rampa para ascender a Masada y quebrar las murallas de la ciudad y entrar. Hay como 400 metros. Masada, lo hemos visto en esa introducción que hacíamos, ahora mismo estamos a 400 bajo el nivel del mar. Masada está a 0 al nivel del mar, es decir, hay 400 metros de altura hasta arriba. Exacto. Los romanos construyen esa rampa para llegar allí, ¿y qué pasa? Bueno, los romanos construyen su rampa, a su vez los judíos se defienden, pero en un cierto punto ven que los romanos van a hacer una brecha en la muralla y ahí deciden que más vale morir siendo gente libre que caer en manos de los romanos y convertirse en esclavos. Ahora nos cuentes cómo mueren. Conéctate con nosotros. El universo del misterio te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. Las madrugadas del fin de semana, de 2 a 4 de la mañana, en Radio Nacional. Entra en nuestra web. En este programa especial que estamos realizando, segundo programa especial desde Israel, a los pies del Mar Muerto, hablando de Masada, un sitio fascinante que hemos conocido hoy. Los romanos intentan llegar a ese lugar donde estaban los resistentes judíos, ¿y qué ocurre? Nos decías. Bueno, los rebeldes, los últimos rebeldes que quedan, pues al ver lo que está aconteciendo, deciden morir, pero el suicidio es prohibido por nuestra fe. Uno no se puede suicidar. No, es pecado, por decir así, y esta gente vive según su fe. Esa fue su lucha por poder mantener su propia fe en su país, y obviamente no iban a pecar a último instante. Morir por la fe es otro concepto, y ese es un concepto que lleva a esta gente a simplemente agarrar pedazos de arcilla, escribir sobre ellos su nombre y hacer una especie de lotería, sacar un pedazo de arcilla de algún recipiente, de uno de esos pedazos, y el pedazo con el nombre, o sea, la persona que es elegida, esa mata a sus 9 compañeros y él se suicida. Sí, mata a su familia, a su gente, a sus compañeros. Sí. Y luego él se suicida. Sí. Y esa es la forma en que termina un poco esa resistencia judía y termina un poco la historia de Masada, convirtiéndose en un símbolo de la resistencia judía ante el mundo, ¿no? Obviamente tienes dos lados de esa historia, porque si todos hubieran hecho eso, yo no estaría aquí contando la historia. Ya, alguien se salvó, claro. O sea que hay gente que sí cayó en manos de los romanos, pero esta gente que por 2000 años estuvo vagando por el mundo tenía sus historias sobre actos de heroísmo que acontecieron en la tierra, y esa puede haber sido la cola, el pegamento que mantuvo el pueblo unido a pesar de la distancia que los separaba. O sea que hacían falta los dos lados de la moneda para que estemos hoy 2000 años después en nuestro país de vuelta y yo aquí contándote la historia. Curiosa historia esa de sacar un pedazo de arcilla y si te toca, tú eres el que matas y luego te suicidas. No hay papel. El que se suicida había pecado, entonces pecaba. Mala suerte, sacó la lotería. Programa especial, como os digo, con este personaje que nos encanta que estéis descubriendo. Hay más cosas que os queremos contar. Tras esa introducción nos vamos al Qumran, un sitio que también nos ha dejado absolutamente impresionado y que queremos daros a conocer.
Teníais que ver la cara que ha puesto homenaje ahora cuando le llamamos auténtico experto. ¿Tú sabes de esto? Muchos nos has contado. A mí me han dicho que los guías, gente como yo, es gente que sabe poco sobre muchas cosas. Los expertos son gente que sabe mucho sobre pocas cosas. Ah, claro, eso sí es verdad, pero tú eres un embajador más que un guía. Déjame que para ayudarte un poco te ponga un pequeño corte que hemos encontrado y luego de información acerca de esto de los manuscritos, que está considerado como el del descubrimiento más arqueológico más importante del siglo pasado y que puede revolucionar y cambiar la historia cuando se acabe un poco de rascar todo lo que hay ahí, ¿no? Vamos a escucharlo. Perfecto. En el desierto de Judea, kilómetros y kilómetros de pedregales y colinas estériles, hogar de pastores, beduinos y contrabandistas. A lo largo de todo el milenio, este desierto temporal de Tierra Santa pocas veces ha visto la paz porque una civilización luchaba contra otra por la supremacía de la región. Hoy en día, de nuevo, se libra una guerra. No entre dos ejércitos, sino entre los expertos a causa de sus opiniones y teorías. En la actualidad, la batalla se centra en dos aspectos de la verdad con respecto a un conjunto de textos antiguos: los manuscritos del Mar Muerto. Fue a comienzos de la primavera de 1947. Un solitario pastor beduino conducía sus rebaños cuando divisó una oquedad a un lado de la colina. Soñando siempre con un tesoro enterrado, Muhammad, el Hamed, apodado el Lobo, lanzó una piedra. Quedó sorprendido al escuchar el ruido producido por un objeto de barro al romperse. Muhammad se adentró en la cueva. Una vez que sus ojos se acostumbraron a la oscuridad, vio que había varias vasijas intactas colocadas contra la pared. Cogió parte de su contenido y salió al exterior corriendo. Pero quedó totalmente desilusionado al comprobar que solo se trataba de unos rollos de cuero raído. Maldiciendo su suerte y haciendo con su camisa un atillo para todos ellos, se dirigió rápidamente hacia Belén. Allí contó lo sucedido a un zapatero del lugar, que era al mismo tiempo un anticuario, Khalil Eskander Sain, más conocido como Kando. Existe una leyenda que cuenta que el beduino quiso utilizar los rollos para reparar sus sandalias. Quiso hacer unas correas con el cuero. Kando, que era un profesional, le dijo que no merecía la pena. Los rollos eran muy frágiles y de ellos no saldrían tiras que merecieran la pena. Esta es parte de esa historia, aunque, bueno, hay división de opiniones. Nosotros decíamos que eran dos pastores, aquí decían que era uno. ¿Cuántos eran? ¿Tú estabas allí? Tan viejo no soy todavía, pero sí, cuentan de dos. Dos pastores. Vale, antes de hablar de los rollos, vamos a hablar de la gente que escribió esos rollos, que era una secta fascinante, conocida como los esenios, que vivían en ese lugar, ¿no? ¿Quiénes eran los esenios? Pienso que eran un sector, solamente un grupo del gran grupo llamado los esenios, aquellos que se llaman a sí mismo Beyahad, o sea, el conjunto de personas que buscan alejarse de una sociedad que parece que existía en ella la corrupción. Y cuidado, estoy hablando de 2000 años atrás, no de hoy en día, porque esto suena muy moderno, muy auténtico. Y esta gente busca un lugar alejado de Jerusalén, por ejemplo. Y a la enorme distancia de 25 kilómetros de Jerusalén te encuentras en pleno desierto, rodeado por una soledad y una tranquilidad fabulosa, lo que lleva a la contemplación y a la falta de influencia de otras personas y de otros comportamientos. Eso les permite seguir su propia línea. Ya. ¿Y van allá a vivir? ¿Eran hombres solamente o había mujeres también? Aunque se pensaba que eran solamente hombres, y de ahí viene el celibato, la idea del celibato. En el cementerio de Qumran, cerca del cual hemos pasado, se han encontrado huesos tanto de hombres como de mujeres como de niños. Es decir, que vivían comunidades familiares, digamos. Gente que había renunciado, que eran pacifistas. Sí, eso sería el grupo que tú llamarías los pacifistas. Vale. Viven allí, se organizan incluso para tener sitios donde cultivar. Si habían cultivado anteriormente, ellos podían hacerlo. Tenían baños, rituales. ¿Cómo era su vida? Se bañaban 3 veces al día. Hemos estado viendo en una información que nos han pasado allí en el Qumran. O sea, una vida más purista, que incluía, entre otras cosas, un ritual de baños de ablución, o sea, purificación, baños rituales por lo menos 2 veces al día. Contemplación, dedicarse al trabajo, mantener silencio cuando no hacía falta, hablar en vano, también escribir
y hemos visto el scriptorium, hemos visto dónde se escriben los documentos, y eso es copiar y repetir y más de una vez las Santas Escrituras, parte de las cuales después serán juntadas en un código que tú hoy conoces como el Viejo Testamento. De ahí surge un poco toda la historia del Viejo Testamento. Sin lugar a duda, en lo que se ha encontrado de 200 años antes de Cristo y hasta el año 66 o 68, partes son textos que están integrados en el Viejo Testamento, otros en su momento por personas con diferentes intereses se han convertido en documentos apócrifos, o sea, externos. Algunos han desaparecido. Los que hemos encontrado son tanto en hebreo como en arameo, pero también documentos en griego, que era la lengua internacional de aquella época. Ya, estamos hablando del tiempo anterior a Jesús y del tiempo de Jesús. Estamos hablando de los días de Jesús. Los días de Jesús. Se habla de que llega un personaje como Juan a esa comunidad, o está yendo de Jerusalén, o se cansa un poco de la vida de Jerusalén y se acerca allí. Quizás Juan el Bautista. Quizás también Jesús. Te iba a preguntar también por Jesús. ¿Jesús estuvo con ellos? Estamos hablando de un lugar que se encuentra a poca distancia de la desembocadura del río Jordán hacia el Mar Muerto, y la descripción de los evangelios nos cuenta que San Juan pues enseñaba a la gente a entrar a las aguas del río, o sea, aguas corrientes. Ahí eran bautizadas, y ahí llega también Jesús a ser bautizado por San Juan. O sea, la cercanía es muy grande. Ya. ¿Y qué importancia tienen estos personajes, los esenios, dentro del mundo no solamente cristiano, sino también judío? Pregunta difícil. Sí, me gusta hacer preguntas difíciles. ¿Y por qué te parece que tengo la respuesta? O sea, hablamos en Masada de dos extremos, o sea, dos polos. En física me enseñaron, pienso que física, que tú tienes vectores que llevan a diferentes lugares, y si uno empuja hacia un lado y otro empuja hacia el otro, lo que sale adelante es lo que está en el medio. Sí, bueno, eran pacifistas, vivían ahí. ¿Cuándo desaparecen? ¿O quién los hace desaparecer? Pienso que se escapan cuando ven el peligro acercándose. ¿El peligro eran los romanos? El peligro eran los romanos, sí, en el año 68, o sea, antes ya de la destrucción de Jerusalén. Parece que ya había legiones romanas buscando lugares que podían servir de apoyo a los rebeldes, que podían resistir la Pax Romana, si quieres llamarlo así, y o se escapan o son capturados. Acuérdense, eran pacifistas, no eran grupos preparados para la lucha. Los sobrevivientes son los que llegan a Masada y se juntan a los celotes. Sí, o sea, tú en la última batalla sobre Masada, cínicamente tienes tanto los pacifistas como los extremistas luchando juntos contra un enemigo común. Contando parte de la historia, descubriendo parte de la historia, esa que hemos aprendido en las escuelas, en la Biblia, pero viéndola, pisando los lugares donde ha ocurrido. Desaparecen estos personajes. Se dice que Cristo estuvo incluso por ellos, que mamó y se influenció mucho de esas enseñanzas, y que parte del cristianismo surge de esa secta de pacifistas llamada esenios. Yo pienso que el primer cristianismo básico, toda esa región cerca de Qumrán hacia el río Jordán, es llamado el desierto del río Jordán. Ahí empiezan a aparecer los primeros focos, o sea, los primeros núcleos de gente. Puedes llamarlos judeo-cristianos o cristianos. Eso nace en esa región y puede ser una consecuencia de la existencia de grupos como estos esenios. Pasa el tiempo, ellos habían escrito un montón de cosas, todo eso parece que lo guardan en una serie de ánforas y lo dejan en una cuevita, ¿no? En varias cuevas. En varias cuevas. Hoy hemos visto una de ellas, ¿no? Quizá la más representativa, la que se ve en todos los documentales. Una oquedad ahí metida en nada, que no significa nada. Pero tuvimos la oportunidad de ver en un museo de Israel el otro día, en Jerusalén, esos papiros, esos rollos del Mar Muerto. 1947, un pastor, un tal lobo, tira una piedra porque se le escapa, no se sabe si una cabra o una oveja. La piedra rebota contra algo que le suena familiar, va a esa cueva y encuentra los papiros. Que al principio, como decían, quiere hacerse la suela de las sandalias con ellos, que no tenían con qué hacer fuego y los queman, y que cuando necesitaban dinero lo trocean y van a ir vendiéndolo por ahí, ¿no? Qué curiosa historia, ¿no? Así nacen las historias más interesantes, por casualidad, por suerte. Ya.
¿Y llega a manos de quién más hasta al punto de empezar a interesarse, aparte de esos? Bueno, tenemos el comerciante en Belén, tenemos el sacerdote siríaco ortodoxo en Jerusalén, en el barrio armenio, y varios de los documentos también llegan de alguna manera a Estados Unidos. Al principio lo vendían por cuánto, era muy barato, ¿no? Pues en algún sitio me parece que la primer parcelación, si quieres, fue vendida por menos de $100. Ya, y luego aparece un anuncio que lo hemos visto hoy. ¿En qué periódico era norteamericano? En un periódico de Estados Unidos, de Nueva York, un anuncio diciendo que está a venta. Hay documentos, manuscritos del Mar Muerto a venta que datan de 200 años antes de Cristo, para un instituto religioso ideal o para un instituto educacional. Si alguien está interesado, que llame a tal casillero postal. Curioso. ¿Y quién se hace con ellos? A fin de cuentas, el Estado de Israel los compra, y en diferentes vuelos, para evitar que pase un desastre y se pierda todo de una vez. Pues esos documentos mencionados llegan a Israel. ¿Por cuánto los compra? Si no me equivoco, alrededor de 125 o 150 mil dólares. Creo que era algo así. Curioso. De nuevo vuelven esos rollos aquí a Israel. Se conservan otros también en Jordania y en otros sitios, pero la parte principal es aquí. Tras esa introducción os damos algunos detalles de lo que significan esos rollos y el mensaje que han traído. Me estaba echando la bronca, me enajen aquí ahora micrófono cerrado, que he dicho 2 veces papiros, y que no son papiros, son rollos. Sí, la diferencia es que el uno es vegetal y el otro es animal. Vale, siento, son rollos. 850 manuscritos de diversos contenidos, desigual estado de preservación se encuentran, ¿no? Y cada uno de ellos, bueno, parte narra la vida de las pasiones, la vida de la secta de los esenios, pero por otro lado ahí parece algo importante que ha sido, como tú decías, quizá lo más importante, ¿no? Lo que ha dado como pie la Biblia, el Antiguo Testamento. Bueno, habéis mencionado el libro de Isaías, del profeta Isaías. Las profecías de este señor son los que sirven de base a la llegada de Jesús, y visto por el mundo cristiano, en la llegada de Jesús, se realiza lo escrito en el libro del profeta Isaías. Ajá. Alguien dice también, no sé si son informaciones ciertas, que entre esos rollos se encontraba también parte de la vida de Jesús descrita. No que yo sepa, otra vez lugar a interpretaciones. Ya, pero si se da avisos, la secta del Qumran creía que en cualquier momento podría llegar el fin del mundo, ¿no? Y que había una lucha entre el bien y el mal. Sí, la guerra entre las fuerzas de la luz y las fuerzas de la tiniebla, el bien y el mal, el conocer y la ignorancia, y era una cosa, no sé, candente, no en un futuro lejano, sino hoy en día, ahora, y para eso hay que prepararse. Pero otra vez, esos son parte de los libros internos de la secta, y no partes que son integradas en el Viejo Testamento. Ya, escritos, como decían antes, un 80%, lo tengo por aquí el dato, déjame, un 80% en hebreo, el mismo hebreo que habláis ahora. Sí. 19% en arameo y el resto en griego. Sí. Es decir, que ha sido fácil de traducir o de entender o de, ¿no? Si tomamos en cuenta que estaba todo desmenuzado, tan fácil no era. Pero una vez que se han juntado los pedazos, sí. Yo suelo decir que es bastante fuerte que un niño de hoy en día puede subirse a un taburete para estar a la altura de los manuscritos en las vitrinas y empezar a leer un documento que fue escrito más de 2000 años. ¿Cuántos lugares del mundo pueden hacer eso? Ya. Esos manuscritos, esos rollos del Qumran, de repente están en un lugar que se llama la Casa de la Palabra. Lo llaman el Santuario del Libro. El Santuario del Libro. No sé por qué digo yo la Casa de la Palabra. El Santuario del Libro, que está en el museo y que se pueden ver allí. No es ni santuario ni libro. O sea, es un lugar que no es santo. Es un pabellón del museo que fue construido especialmente para convertirse en hogar de estos documentos debido a su importancia. Ya. Hay quien dice también, no sé si me vas a contestar, que se han ocultado un poco el significado de esos documentos porque había información peligrosa que haría tambalearse ciertas creencias del cristianismo. Es decir, como si de alguna manera se hubieran recogido datos de ese personaje Jesús que estuvo entre ellos y cambiara un poco la versión que ciertas iglesias nos han dado acerca de él. Fíjate, en forma, ¿cómo dirías? A mí me gusta pincharte, pero... Sí, no, estoy buscando la palabra adecuada. Vale. No que se haya encontrado, pero imagínate si empiezas a descifrar lo escrito allá y de repente es mencionado un tal Jesús y su mujer y sus 5 hijos viviendo en Qumran. ¿Qué le hace eso a la historia del cristianismo?
¿Y tú crees que eso ha ocurrido? No, pero se sospechaba que podía ser así, como es contemporáneo a los días de Jesús, y se piensa que Jesús estuvo por aquella región, así como San Juan Bautista, la lógica dice que podía acontecer. Ya, ¿y no será que han ocultado esa parte de la información? A mí me lo preguntas, sí. Yo no lo oculté. Gracias por escuchar los podcasts de Radio Nacional. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. Tres y 6, 2 y 6 en las Islas Canarias, segundo tiempo del Espacio en Blanco, segunda hora, con todavía muchas cosas para contaros. Teléfonos, redes sociales abiertas, 900-137-137, Blanco Radio en Facebook, Twitter e Instagram, y con los saludos a todos los que en muchas partes del mundo estáis escuchando, como Agustín desde Nueva York, o mucha otra gente desde los sitios más extraños. Nos escuchan, ¿sabes, Óscar? Tenemos todavía muchas cosas que contaros, y si queréis participar en las redes sociales abiertas para conseguir este libro que hoy del cual estamos hablando. Tras esa introducción nos vamos con una religión, ya veréis qué curioso. Cibercomunidades vinculadas a la página Temple of the Jedi Order. 405.000 ciudadanos marcaron la casilla Jedi solamente en Gran Bretaña. Sí. Tremendo, ¿no? Tremendo. Tú tienes pinta de ser un poco Jedi. Yo soy muy Jedi. Sí. Sí, porque me parece una religión muy bonita. Dejando al margen una cosa con la que no discrepo, y que también discrepan casi todos los que dicen ser Jedi, ¿no? Que los Jedi de verdad de las películas hacían voto de castidad, y yo eso no. O sea, vale. Una cosa es aceptar la fuerza y aceptar un ascetismo un poco sufí y una mística así, ¿no? Pero es muy curioso porque la película ha sido una mezcla de un montón de cosas, de filosofías, claro, ¿no? Sintoísmo, sí, sufismo, sí, montones de cosas. Un montón de cosas. Y de hecho, George Lucas lo pensó así, ¿no? A ver, los Jedi no creen realmente que en eso, ¿no? O sea, ellos consideran que lo que hizo George Lucas fue exponerles un ejemplo perfecto de lo que es una filosofía de vida, no es una religión exactamente. De hecho, ellos defienden que el cristianismo debería ser así. Consideran que el cristianismo, al margen de si existió o no existió Jesús o de quién fue, el mensaje es magnífico y no importa que sea una ficción el Nuevo Testamento o algo así piensan, ¿no? De esto. Lo que es curioso es cómo ha crecido esa religión, cómo ha llegado a calar, ¿no? A ver, hay, como decimos en Andalucía, hay mucho cachondeíto también aquí en ese censo del 2001 y en el censo del 2011. Por cierto, en el censo del 2011, como bien decían en la introducción, era la séptima religión en Inglaterra, pero en el 2001 era la cuarta. O sea, la cuarta después del judaísmo, del cristianismo y del islam. O sea, que estamos hablando de una cosa realmente fuerte, ¿no? A ver, yo también parto de que hay mucho de religión protesta en esto, ¿no? Pasa un poco como con la religión del monstruo espagueti volador o con algunas de estas religiones que tienen un componente satírico también fuerte, ¿no? Pero a mí me parece muy fascinante porque realmente es bonita la fe Jedi. Son bonitas las ideas que promulgan, y aunque ni siquiera no hay una iglesia unitaria a nivel mundial, hay muchas distintas, ¿no? Pero todas convergen un poco en defender eso, ¿no? Defienden el amor, defienden la paz, defienden la existencia de una fuerza que une a toda la vida, y de ahí que defiendan, por ejemplo, el ecologismo, que defiendan, se consideran humanitaristas al máximo, se consideran transnacionales, no están de acuerdo con las fronteras, no están de acuerdo con las naciones. O sea, es un movimiento muy curioso. ¿Y hay sacerdotes o...? Claro, incluso pueden oficiar misas. ¿Sí? En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos es que casi todo puede ser una religión legalmente, ¿no? Excepto precisamente la religión del monstruo espagueti volador, con la que yo tengo también una especial afinidad. Ahora nos contarás eso del monstruo del espagueti volador. Y que sin embargo no lo ha conseguido, pero pueden oficiar misas en Estados Unidos e incluso en Escocia y en Irlanda. En Escocia hubo una polémica muy fuerte porque un líder de una iglesia de estas baptistas, no recuerdo exactamente cuál, se quejó públicamente y además de una forma muy, muy virulenta contra eso, ¿no? Contra que los Jedi estuviesen haciendo misas, ¿no? Cuando, al fin y al cabo, pues es su rollo y no deja de ser una filosofía muy cercana, como decíamos, ¿no? Al budismo, al sintoísmo, pero también a la I Ching, también muy cercana a religiones, a propuestas orientales, y es muy curioso y muy interesante, ¿no? Y mira, Miguel, si te parece, hay una idea que me parece muy guay, muy digna de comentar, y que me parece posiblemente de los movimientos protesta
más grandes que se han hecho en los últimos tiempos y que tiene que ver con esta religión. Y es que resulta que en el año 2015 Erdogan, el presidente de Turquía, el que se hizo un autoatentado también hace un tiempo, como recordarás. ¿Lo dices tú? Lo digo yo. Vale. Este señor tomó la decisión, para mí, bochornosa, de construir en cada una de las 80 universidades de Turquía una mezquita. Como bien sabrán, Turquía va progresando de muy mala manera, también para mí, hacia un islamismo de corte bastante radical, ¿no? Esto provocó que un montón de estudiantes, incluidos muchos musulmanes, que no estaban de acuerdo en que se mezclasen la religión con conocimiento, protestasen. Y lo que utilizaron como protesta fue crear un change.org, una recogida de firmas, en la que pedían que se hagan mezquitas, pero que también se hagan templos jedis. Y consiguieron 250.000 firmas para evitar, para que se hiciese esto, ¿no? Un modo para dar a conocer al mundo lo que está pasando en Turquía. Evidentemente no le hicieron ni caso, pero me parece muy bonito, ¿no? Esa forma de protestar de forma satírica y además emplear la religión Jedi como forma de protesta, ¿no? Casi para terminar, Óscar, el espagueti volador, ¿qué es eso? Pues otra religión protesta, satírica, esto nadie cree realmente, bueno, espero que no, el monstruo espagueti volador, que tiene mucho que ver con el boom del creacionismo en Estados Unidos, del creacionismo bíblico en Estados Unidos, y cada vez tiene mucho que ver con el crecimiento el brutal de los evangélicos, de los neoconservadores, que están creciendo como la espuma, y que explica también quién está gobernando en Estados Unidos en la actualidad, porque ha sido apoyado por esos grupos, todos centrados en el Middle West y en el cinturón bíblico estadounidense, en los que en algunos estados de Estados Unidos, de esa región, se intentó que se diese en las mismas horas lectivas a la teoría de la evolución de Darwin que a las propuestas creacionistas, que reciben el término bastante eufemístico de diseño inteligente. ¿Qué es lo que pasa? Que en Arkansas y en Kansas y algún estado más se aprobó. En Arkansas precisamente fue donde es el primer estado en el que se aprobó, en el año 2005, y un profesor de física de Arkansas, Bobby Henderson, horrorizado por eso, presentó una solicitud a la junta escolar de ese estado, después de conseguir que 50.000 personas se uniesen a su religión, diciendo que él y 50.000 seguidores suyos creían que el mundo, el universo, había sido creado por un monstruo de espagueti volador que vivía en el universo y que con sus tentáculos tallarinescos había creado todo, ¿no? Y él exigía el mismo número de horas lectivas para su religión. O sea, 1/3 para Darwin, 1/3 para el diseño inteligente y 1/3 para lo suyo. Claro, esa propuesta satírica y reivindicativa consiguió que el Tribunal Supremo de Arkansas echase para atrás la ley escolar que se había aprobado, ¿no? Y desde entonces se ha convertido en una especie de religión atea que ha sido utilizada para un montón de actos de protesta. Por ejemplo, varios de estos estados permitieron, California, Arizona, que yo recuerde, permitieron que las mujeres musulmanas saliesen en la foto del carnet de conducir con el velo islámico. Y estos, como acto de protesta por eso, pidieron salir en la foto de carnet con un colador en la cabeza, simbolizando también que ellos querían salir con un atributo de su religión, ¿no? A mí me parece otra religión protesta muy guay y que además creo que es sano, ¿no? Tomarse un poco con humor estos extremos religiosos tan fundamentalistas a veces, ¿no? Tenemos que ir terminando, Óscar. Sexo también hay, y supongo que detrás de algunas de estas religiones intereses económicos, claro, de los dirigentes, ¿no? Sí, claro. Siempre suele haber un poco de esto, ¿no? En casi todas estas propuestas. Por supuesto, en los nuevos cristianismos, testigos de Jehová, adventistas, evangélicos, evidentemente hay un afán de lucro detrás, ¿no? Lo dices tú, yo no digo nada. Pero también en las antiguas, o sea, es que no es nada raro, ¿no? O sea, no hay religión en la que no haya lucro de alguna manera o de otra, y no hay nada más que verlo, pero también en otras muchas más, ¿no? En cualquier secta minoritaria suele haber también un cierto lucro. Sorprendentemente también hay movimientos que no. Hay muchos movimientos religiosos que en los que no hay lucro, y ni siquiera hay un aspecto sectario. Es decir, son movimientos bastante interesantes, aunque sean religiosos,
que tienen un afán reivindicativo curioso, ¿no? En muchos de estos casos. También hay muchos casos que son... Es muy difícil diferenciar a nivel terminológico entre secta y religión. Eso llevaría bastante tiempo, ¿no? Pero en muchos de estos casos se han producido bastantes abusos sexuales, ¿no? Son líderes carismáticos que suelen exigirle entrega total a sus fieles y, entre otras cosas, también exigen eso. Dios ha vuelto, y ha vuelto con muchas caras diferentes en diferentes partes del mundo. Si queréis saber más de este libro, Óscar, ¿forma de contacto contigo? Bueno, pues vía Facebook, vía Twitter. Vía Facebook, Óscar Fábrega me van a encontrar. En mi página web, oscarfábrega.com. Twitter, tengo un Twitter un poco feo, pero bueno, es el que tengo. Es Óscar L, con K de kilo. Y si no, pues bueno, por en la página web de la editorial, guanteblanco.com. Y si no, pues seguro que en algún bar me van a encontrar. ¿En algún bar? En algún bar, seguro que sí. ¿O metido en alguna de religión de estas extrañas? Sí, sobre todo en algún templo Jedi, posiblemente. Ahí te acompaño. Te veo en Belme de la Moralidad. Nos vemos en Belme, en mi tierra, en Jaén. Un placer, espero que hayáis disfrutado del programa los dos. Un placer, todo un honor. Gracias. Espacio en Blanco. Tu cita con lo desconocido. En Radio Nacional de España, el misterio continúa. Hola, soy Angelina Marianovich desde Mostar y un gran saludo para todos los amigos de Espacio en Blanco. ¿Tienes miel? Tengo miel. ¿Y la usas antes del programa? La uso justo antes del programa. Un poquito, no mucha. No lo había hecho yo. Yo de vez en cuando tomo pastillitas y tal para la garganta. David Zurdo, qué placer. Y tanto, que placer enorme. Y la verdad es que pienso mucho en ti cuando hago este nuevo programa, ¿Sí? Porque me doy cuenta de lo difícil que es hacer lo que tú, y otros evidentemente profesionales, ¿no?, hacéis, que es realmente mucho más difícil de lo que parece. Esto hay que ponerlo en valor para quien escuche los programas. Sí, David Zurdo, periodista, compañero nuestro, que hasta hace poco tiempo hacía pequeñas intervenciones, hacías pildoritas, y de repente ahora te has lanzado a El pasado ya no es lo que era. El pasado ya no es lo que era, que es un programa de media hora, tampoco es que sea un programa muy extenso, pero ya sí por lo menos da tiempo a desarrollar algunas cosas y contar historias más completas. Esas cosas súper interesantes que tú contabas. ¿De qué trata? ¿Del pasado o de misterios o de qué? Porque tú has tocado muchos palos. Todos. Trata de historia y al final historia casi es todo. Desde, por ejemplo, algo que es muy de misterio, el doctor Delgado, el famoso doctor Delgado, vamos a llamar Frankenstein español, que implantaba electrodos en el cerebro de las personas, eso en el siglo XX, hasta historias que pueden tener incluso su nacimiento antes del propio nacimiento de la historia, hablando de la prehistoria. Bueno, todo esto tiene cabida. Historia, como te decía Miguel, es todo. ¿Dónde se emite para escucharlo? Radio 5 los domingos a las 10:35. Y además Radio 5 es estricta, es exactamente a las 10:35. ¿Pero de la mañana o de la noche? De la mañana. 10:35 hasta las 11. Hasta las 11. Vale, avánzame qué vas a tocar, o qué has tocado, o qué quieres tocar. Bueno, los temas que hemos tocado, por ejemplo, desde el machismo en la historia, por ejemplo, un tema creo que muy candente ahora mismo, hasta, por ejemplo, la historia de Magallanes y Elcano, esa vuelta al mundo como la de Phileas Fogg, pero en 1000 días en vez de en 80. Y que contaron que no habían sido ellos quienes habían dado la vuelta al mundo, sino que habían sido otros los que se habían adelantado. Bueno, ahí hay una parte, digamos, que tiene que ver con esas personas que son filipinas o que son de esa zona, que vienen a Europa, pero claro, luego dan la vuelta tiempo después, con lo cual se podría decir que esto, en palabras de Pepe Calvo Pollato, un poco, que fue quien estuvo conmigo en este programa, es como hacer el Tour de Francia, una etapa, y hacer la mitad de la etapa, irte al hotel y luego dos horas después hacer el resto. O sea que ahí siempre, pero sí, siempre hay que meter un poquito ese dedo o esa mirada, ponerla, proyectarla en lo que es menos conocido. O sea, si hablamos, por ejemplo, hoy mismo, ¿no?, he grabado un programa, tiene que ver con la Armada Invencible, pero no es la historia de la Armada Invencible, sino de esos españoles que acaban en Irlanda y acaban creando el mito de los Black Irish, aquellos españoles negros llamados, ¿no?, sí, o irlandeses negros, que eran esos irlandeses morenos con la tez oscura y todo esto, que al final acaban siendo irlandeses porque míticamente descienden de estos españoles que acaban en Irlanda. ¿Qué cantidad de historias se guardan dentro de la historia, David? Prácticamente todo, ya digo, está, y se puede poner siempre el punto de vista de algún modo en algo del pasado que es historia, ya digo, según como lo queramos ver. Hay 1000 formas, mil ángulos que son muy interesantes y que cada uno enriquece a su manera. Es curioso porque cada vez que se excava, se araña más la tierra, se encuentran más detalles que pueden cambiar la historia que nos han contado, que la historia siempre la cuentan los vencedores, y hay muchas otras facetas y
Es que la historia nunca es como nos la han contado, aunque a veces se parezca mucho, ¿no?, a lo que es, pero otras veces no se parece en nada. Hay intereses, hay veces que simplemente no se conoce, y otras veces que hace falta pues una persona que te pueda llevar hacia el conocimiento y la interpretación, porque a veces no solo es conocer el dato, sino también entender qué significa, a dónde lleva, qué consecuencias tiene. Todo esto también es parte de la historia. Y nadie mejor que tú para hacerlo. Pues muchísimas gracias, Miguel. Te digo una cosa, el esfuerzo, desde luego, eso sí que, vamos, aseguro que está todo. Seguro. Luego ya lo que quede, eso no lo sé, eso ya se verá. Lo vamos a escuchar. El pasado ya no es lo que era. Sábados 10:35. Domingos. Domingos. Domingos 10:35 de la mañana. Radio 5. Eso es. Y luego en podcast. Claro, que es hoy en día prácticamente tan importante como la emisión en directo. Lo vamos a escuchar. Enhorabuena. Ya me gustaría a mí tenerte de colaborador en el programa para que contaras algunas pinceladas de eso que vas a hacer. Bueno, ya sabes, tú invítame, que yo siempre que me invitas vengo. O sea que tú vete maquinando. Enhorabuena, que siga adelante. Mucho éxito. Muchas gracias, Miguel. Gracias. Radio Nacional de España se mueve contigo. Esta semana en La Estación Azul, la escritora Clara Sánchez nos presenta una inquietante novela de intriga. La Estación Azul, con Ignacio Helguero. Recordamos la correspondencia amorosa de Pedro Salinas. Ven conmigo. Tiende tus manos, tiéndeles tu cuerpo. Y nos adentramos en la exitosa obra de Teodor Califatides. La Estación Azul, los domingos a las 3 de la tarde, las 2 en Canarias. Y recuerda, Fe y Convivencia, los domingos a las 5 de la madrugada. Radio Nacional de España. Espacio en Blanco. 30 años compartiendo el misterio en la radio. Con Miguel Blanco en Radio Nacional de España. y 24, 2 y 24 en las Islas Canarias. Más de 30 años compartiendo el misterio, ¿verdad, don David? David Cuevas. Pues en mi caso más de 6, don Miguel. ¿Qué tal? Buenas noches. Un placer que estés de nuevo con nosotros. Nos quedó por contar un montón de historias. Hicimos una conexión contigo y con Jesús Ortega. Con Jesús Ortega, nuestro compañero también, que estará dentro de poco con nosotros también contándonos historias en su nueva sección. ¿Dónde era o qué pasaba? Pues mira, vamos a retomar. Esto sucedía en un edificio oficial llamado el Centro Cultural Rafael Morales. Eso estaba en Talavera de la Reina, en Toledo. ¿Se pueden dar todos los datos? Sí, ya no hay problema, ¿no? Bueno, estaba, y de hecho sigue estando. Y de hecho siguen pasando cosas. O eso tenemos entendido. Tal y como contábamos Jesús y yo en aquella conexión en directo, esto fue el pasado 1 de junio, un compañero, José T. Flores de Ocultura Talavera, nos invita a ir allí de forma oficial con el permiso de la propia concejala de Cultura para pues poder entrevistar a una serie de personas que estaban trabajando siguen trabajando de hecho en el edificio, y que todas ellas tenían una particularidad, y es que unas u otras, en mayor o menor medida, habían sido testigos de presuntos fenómenos paranormales en el edificio, y seguían siendo testigos, algunos de ellos, de esos sucesos. ¿El edificio a qué se dedica ahora, me has dicho? Es un centro cultural. Centro cultural. ¿Y anteriormente, o estoy desvelando datos que todavía no debo? ¿Cómo era aquello? No te adelantes. Vale. Bueno, no pasa nada, sí. Hay que decir que uno de los datos interesantes a nivel histórico, antes escuchábamos al compañero hablando de todos y cada una de las interesantísimas facetas de la historia que tienen todos prácticamente todos los temas, ¿no? Este no es uno menos, ¿no? Estamos hablando de un antiguo hospital, el Antiguo Hospital de la Misericordia, fundado en 1475, y que en los siglos posteriores tuvo una serie de reformas, que desde hace ya bastantes años se convirtió, concretamente creo que unos 11 años, se convirtió ya oficialmente en lo que es el Centro Cultural Rafael Morales. Bueno, pues ahí estuvimos con el compañero Jesús Ortega y otros compañeros, no solamente entrevistando a los testigos, sino luego posteriormente pasamos una noche con una pequeña experimentación allí. Y bueno, pues estuvieron grabando algunas estancias en vídeo, las estancias donde presuntamente más sucesos se concentraban.
Y bueno, y luego repasando todas y cada una de las grabaciones, por lo que tenemos entendido, bueno, no lo cuento luego. Vale. Y habéis recopilado testimonios de las personas que trabajan allí, que es lo que vamos a escuchar, ¿no? Testigos del misterio en ese lugar de Talavera de la Reina. Así es, estamos hablando de varios testigos y vamos a escuchar al primero de ellos, que es el que más sucesos dice haber vivido, ¿no? Ella es Lola Robles Chico, es una de las encargadas del servicio de limpieza. Y nos cuenta cómo, entre otras cosas, de hecho, yo diría que el suceso más recurrente en este centro cultural es algo que pasan con las puertas, concretamente con las puertas de los baños. Si te parece, lo escuchamos. Lo escuchamos. Bueno, en este lugar básicamente lo que sucede es que se cierran las puertas solas de los baños. O sea, los baños se arreglan, se quedan abiertas todas las puertas y de pronto los baños llevan un cerrojo de seguridad. Entonces se van dejando todas abiertas y se van cerrando, dan todas portazo y todas se van cerrando según las va apareciendo. Las volvemos a abrir. Hay días que no se vuelven a cerrar y hay días que sí, que estás tranquilamente, de pronto sientes un portazo y la puerta se ha cerrado. Nadie sabe el por qué, porque corrientes de aire aquí no hay. Entonces se cierran solas, no hay más historia. Se da la vuelta al cerrojo completamente, como si se hubieran cerrado por dentro, pero es lo que es. Otras veces hemos estado trabajando, se han dejado los baños hechos y hemos empezado a sentir ¡plas, plas, plas! Se van cerrando una detrás de otra, además con portazo. Siempre se cierra de golpe, siempre. ¿Vosotros no vivisteis el fenómeno? ¿No se os cerró ninguna puerta cuando estabais allí? A ver, te cuento. No exactamente, pero sí que es verdad. Lo que pasa, claro, que esto es una situación, es un suceso a medias, ¿no? Sí que es verdad que se nos comunicó como una de las puertas estaba previamente abierta y cuando llegamos y cuando se volvió a entrar a la estancia poco después, cuando nadie había entrado, aparentemente se encontraba cerrada con el cerrojo echado. Nosotros no presenciamos el suceso. Yo particularmente lo achaco a una cuestión azarosa. No le doy más importancia, al menos en lo que respecta a lo que vivimos en el momento. Aquella tarde, durante la tarde entrevistamos a los testigos y durante la noche es cuando hicimos aquella suerte de experimentación, ¿no? O simulacro de investigación. Bueno, pues seguimos hablando con Lola Robles y claro, la cosa se pone interesante porque no solamente estamos hablando de puertas que se cierran y aparecen cerradas con un pestillo, según Lola, sin aparente explicación, sino que hablamos de un tema que a mí me interesa mucho, como es encuentros cercanos con una sombra. Hay veces que yo no sé si son los cambios de luz o la imaginación que te siempre suele jugar malas pasadas, ¿no? Pero hay veces que hay una columna en la segunda planta entre el baño y una sala de exposición y hay veces que hay un señor apoyado, no hace nada, es como una sombra pero muy definida, o sea, se ve bien que es un señor entrado en años, apoyado simplemente con los brazos cruzados mirando. Simplemente mira, no hace nada, nada más que mira y se sonríe. Qué curioso, ¿no? Eso sí que debe dar miedo, encontrarte ahí una columna, una figura que te está observando. Sobre todo si descartamos que se trata de un efecto de luz, óptico, ¿no? Claro. Claro, la verdad es que sí. Ante una situación como esta, de hecho, vamos a pedir disculpas, ¿no? Son ahora las 3:31 de la madrugada. Imagino que muchos de los oyentes nos están escuchando en la cama y alguno, aunque tenga calor, yo creo que ha empezado a arroparse un poco, ¿no? Y que lo siga haciendo porque Lola nos da más detalles de esa extraña sombra. Hombre, pienso que es algo que pertenece a este centro o alguien que pertenece aquí. Pienso que no ha tenido oportunidad de irse o que no ha querido irse y que se encuentra cómodo. Nadie se mete con él, nadie hace cosas raras que le puedan ofender o malear, con lo cual tampoco tendría por qué ir a más. Bueno, pues allá teníamos, hablándonos precisamente de este tipo de sucesos que van más allá, insisto, de puertas que se abren o cierran, sino de presuntos encuentros con entidades o con sombras, sin, al menos para Lola, insisto, sin una aparente explicación razonable. Pero el fenómeno todavía tenía más aditamentos, ¿verdad? Sí. Más características extrañas.
nos contó un suceso bastante curioso que, bueno, se puede plantear de muchas formas, ¿no? Se puede tratar de explicar de muchas formas, pero es francamente llamativo y por eso lo he seleccionado. Lola nos habla de algo que sucedió al llegar al edificio, quiero recordar que en la planta superior, en uno de los, porque allí hay varias plantas, hay varias salas, se hacen exposiciones, es lo que sería un centro cultural, ¿no? Además muy bonito, yo recomiendo que se visite, más allá de las cuestiones relacionadas con el misterio, porque realmente merece la pena, ¿no? Y un día llegan y se encuentran con algo raro, con algo que tiene que ver con una vela. Arriba, en una ocasión, había estado el centro cerrado completamente, no había subido nadie, no había habido nada, y en la parte de administración nos encontramos unas gotas de cera que no sabíamos de dónde había salido eso, porque tampoco había habido nada. Entonces, al lado enfrente de una ventana, como si alguien se hubiera estado balanceando con una vela, estaban las gotas de cera en el suelo. Solamente en ese sitio, solamente eso. ¿En qué planta sería esto? ¿Segunda o tercera? En la segunda planta. ¿Cuándo sucedió este episodio que nos cuentas? Pues este episodio sucedió en unas navidades. Fueron unas navidades. ¿Recuerdas de qué año? 4 años fácil. 4 años. 4 o 5 fácil. Tampoco había ningún acontecimiento programado en el centro, con lo cual aquí no había habido nadie. Además lo pregunté si había habido alguna cosa o algo y yo no me habría enterado, ¿no? Espacio en Blanco, en Radio Nacional, con Miguel Blanco. La vela, pero pasaban más cosas, ¿verdad? No sé si... ¿Qué ha sido eso, Miguel? ¿Se ha colado ahí algo? Sí, algo. Sí, algo, sí. Algo. Se ha colado, sí. Algo se ha colado, sí. Bueno, acabamos con el testimonio de Lola, y ella nos repasa algunos eventos históricos, que ya comentaba muy por encima, ¿no? De lo que había ocurrido previamente, o lo que se fue convirtiendo en ese edificio años anteriores, y nos cuenta algo muy interesante y que te va a gustar. Nos cuenta que hacía no mucho, cuando fuimos nosotros, había tenido lugar una exposición de cubos de cerámica. Entonces, para que los oyentes hagan una idea, imaginemos una sala en la que hay unas vitrinas, ¿no? Varias vitrinas. Y dentro de cada vitrina había pues una serie de cubos de cerámica en diferentes posiciones. Imaginemos como si fuera una suerte de... el típico juego que vas poniendo una pieza encima de otra, encima de otra, encima de otra, para intentar que no se caigan, pues algo parecido. Una especie de formación realizada con pequeños cubos de cerámica dentro de una vitrina central en la sala. Bueno, pues algo pasa, y si te parece luego comentamos más, porque hay un detalle muy interesante que creo que dice Lola y que creo que a los oyentes les va a llamar pues verdaderamente la atención. Lo escuchamos. De aquí del centro es que la gente normalmente no sabe nada, ¿eh? Todo el mundo lo que recuerda es que fue colegio en un tiempo, anteriormente fue un hospital de beneficencia, estuvo abierto durante la guerra, aquí se refugiaban los heridos y tal, pero de todo eso me he ido enterando después, porque claro, vas preguntando. Y una historia que pasó hace poco también, que había una exposición en la primera planta. Había una figura de cubos de cerámica, los cuadraditos, estaba puesto como en escala, muy bonito. Eso no se tocaba, no se movía, y un día había gente viendo la exposición y se empezaron a caer como si fuera un dominó, pim, 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 pim. Además, ves el vídeo y la sensación es que desde arriba alguien hacía así. ¿Tú lo has visto? Pues la sensación es que alguien hacía así en el primero y van cayendo así. O sea, hay un vídeo que recogió esta historia. ¿Esto cuándo fue? ¿Sabrías concretarnos más o menos? Pues esto fue, no sé, hará un mes, pues un mes y pico, 2 meses. El fenómeno parece que sigue vivo, y Susana Torralba, que está en Nimes, está ahí sola y atenazada en la cama. Dice, también nos escuchan desde Nueva Jersey, dice que si todo esto no será producto de la sugestión, pero bueno, sacamos conclusiones luego. Cambiamos de protagonista del misterio y es otra persona, parece ser, la que nos sigue contando cosas. Pero antes dejamos unos segundos, porque claro, yo no sé si
te ha llamado la atención, pero es llamativo. Estamos hablando no de que alguien haya sido testigo de un suceso, es que ha sido grabado con una cámara de seguridad. Y yo vi esa grabación. Sí, ¿y veías cómo se caían? Y se veía cómo se caían los cubos. ¿Y nadie los tocaba? Nadie los tocaba. Vale. Posibles explicaciones. Luego, si quieres. Pero enlazamos. Porque María Luisa Plaza, que es nuestra siguiente protagonista, nos explicaba que justamente el día anterior había habido una especie de evento musical y que las vibraciones de ese evento musical unido a todos los días que llevaba la exposición podía haber sido suficiente para que aquello de una forma cayera. Es la explicación que nos da ella y hay que tenerla en cuenta, ¿no? Y de hecho ella, la conserje, es la que trabaja de conserje en el edificio y es más escéptica. Ella cree que lo de las puertas tiene una explicación porque sí dice que los pestillos sí se pueden echar por dentro. Ella ha visto cómo eso pasa habitualmente, cree que eso es explicable, pero hay otras cosas que no lo son. Como por ejemplo un episodio que ella misma vivió con un sonido de llave que ella es incapaz de dar carpetazo en lo que respecta a su inicial escepticismo. Pues hace como unos 3 años así, yo acababa de entrar en el turno de tarde, estaba sola en ese momento y hacía como unos 10-15 minutos que había entrado porque no había encendido las exposiciones todavía, y en la primera planta tenemos hacia la derecha, donde yo estoy sentada hacia la derecha, hay 2 aulas, una que es la concejalía de festejos y otra es donde dan los alumnos el taller de pintura. Y yo lo único que sentí es como cuando se abre y se cierra una puerta, cuando se echa o se desecha una llave. Yo sentí ese ruido y entonces lo que hice, pues me levanté de mi silla, giré la cabeza, miré hacia la sala de abajo, la exposición de abajo, y yo no vi nada. Pero sí que me causó mucha impresión de decir, ¿y ese ruido de dónde viene si no ha entrado nadie? Las llaves de arriba las tengo yo en el cajón de mi mesa. Y me causó así, pues un poco de impresión. Entonces cogí la llave, porque no me quedé a gusto, como que me dio así un poco de escalofrío. Cogí la llave de mi mesa, me subo por las escaleras y fui al aula del taller de pintura. Abro la puerta porque estaba cerrada, yo me la encontré cerrada, y encendí las luces y no había nada. Fue ese ruido, pero sí que me dio escalofrío porque digo... Y ese ruido tan como que si hubiese alguien desechando la llave. Y entonces yo me bajé, me fui a mi sitio y bueno, luego la tarde fue tranquila. La tarde tranquila. Menos mal que no se les aparecen esas... Tranquila después. Figuras. Fue tranquila después. Sí. Extrañas, de las que dan tanto miedo, de las cuales seguiremos hablando. Cuenta más cosas todavía, María Luisa, ¿verdad? Sí, y además tiene que ver con este suceso que comentábamos al principio de las puertas. María Luisa, a ese respecto, otro de los sucesos a los que ella no encuentra una explicación sencilla es este que nos comenta. En el salón de actos también, nosotros tenemos ciclos de cine, tenemos ciclos de conferencias de arte. Y siempre que tenemos un acto en el salón de actos viene el personal técnico que tenemos nosotros. Entonces, pues terminó el acto que teníamos y los chicos apagaron las luces, cierran la puerta porque ellos siempre lo dejan todo recogido. Nosotros ya no tenemos que entrar al salón de actos. Y en esto de que ellos ya se marcharon y estábamos otra persona y yo sentada en información, y la puerta del salón de actos, pues como quien abre un picaporte, y se abrió como a menos de la mitad. A menos de la mitad. Como que cuando tú desechas el picaporte, que se oye perfectamente, y esa fue otra de las, digamos, que me causa así un poquito más extraño. Claro. ¿Recuerdas cuándo fue? Pues eso fue 2 años o por año y pico, 2 años por ahí. Y no sé, sí. Por ejemplo, hace también 2 semanas así, también era por la tarde, estaba en el turno de tarde como ahora, por ejemplo, no sé si fue 1 de mayo, me parece que fue el primer fin de semana de mayo. Y la puerta de la entrada, no la de madera, cuando pasa que la cristalera, pues estaba abierta y se cerró la puerta sola, pero ya se ha cerrado en alguna ocasión más también, la puerta esa. Era el testimonio de María Luisa Plaza. Hay más testimonios casi terminando este extraño caso. ¿Y qué testimonios? Estamos hablando de María Ángeles Núñez Cano, que era la concejal de Cultura. Ya no lo es con el cambio de gobierno, ¿no? Porque el cambio de gobierno fue justo después. Estamos hablando de primeros de junio. Y bueno, ella nos cuenta que directamente no ha vivido grandes sucesos en el lugar, pero sí los ha vivido un compañero suyo. Y fijaos qué compañero, y fijaos lo que cuenta. El anterior concejal de Cultura, que fue durante casi 2 legislaturas y estuvo aquí en este edificio,
estaba casi recién rehabilitado, después de haber sido en el Hospital de la Misericordia, y sí me contó este concejal de Cultura que él venía por las noches a trabajar al despacho donde yo estoy ahora, y durante varias noches, que se quedaba a lo mejor hasta las 12 o hasta la 1 trabajando, estaba todo el edificio cerrado, todo a oscuras, y oía ruidos. No le dio gran importancia, porque dijo, a lo mejor es que hay alguna paloma que puede estar por ahí, o alguna, no sé, algún bicho o lo que sea. Pero lo que sí me contó que le sucedió una noche, ya de la última, yo creo que se quedó trabajando aquí, que oyó abrir y cerrar puertas. Oía puertas que se abrían y se cerraban. Entonces bajó, por lo visto, estuvo mirando, no vio nada y salió corriendo del edificio porque se asustó mucho. Ya no volvió a trabajar de noche. Pues eso parece. Pero hay uno de los sucesos que ya sí que ha vivido, y es esto que en ocasiones hemos escuchado en Espacio en Blanco, de la termogénesis, esos cambios bruscos o aparentemente bruscos de temperatura. Bueno, pues hay una sala concreta, a lo que ella llama la sala fría, donde esto pues parece ser que también sucede en este centro cultural. Pues hay una determinada zona de aquí, de Rafael Morales, de este edificio, concretamente en una sala por donde está un domus, que es pues unas ruinas antiguas, arqueológicas, y al ladito justo tenemos una sala de un auditorio cultural, pues que hay un cambio climático bastante grande. Este edificio no tiene aire acondicionado, está rehabilitado, se ha mantenido al máximo pues todo lo que es el patrimonio, y bueno, la reestructuración ha sido increíble. Y por supuesto no hay conductos de aire acondicionado. En cada sala o en cada despacho tenemos el aire acondicionado de máquina de suelo portátil, ¿no? Y sí es curioso que pasamos de una de las salas laterales a esa zona donde os estoy diciendo, y además es que me han llevado y yo lo he notado, y siento frío, pues ahí hace frío. No hay ninguna ventana, son dos espacios cerrados. Quizá donde están los restos arqueológicos, claro, eso está muy profundo, que pueda influir, pues no lo sé. No lo sabe. Yadumu Romana y yo he estado, Jesús y yo estuvimos entrevistando precisamente a Lola Robles, la primera testigo, y sí es cierto que hay bastante frío, pero por la propia arquitectura, con lo cual que la sala contigua pueda contagiarse de ese frío natural de la propia sala es una posibilidad, o no, quién sabe. Vale. ¿Quieres terminar con un corte que yo no quería poner? Que no necesitan turismo en esta historia y que no se lo han inventado porque vaya gente a verlo, ¿no? Claro, ahora que empiece, bueno, esto, claro, concejala de Cultura implicada, esto es muy raro, Cuevas, esto no cuadra. Bueno, pues Jesús y yo le preguntamos, porque los periodistas tenemos que hacer este tipo de preguntas, ¿no será esto una estrategia de marketing para fomentar el turismo a este edificio concreto o a lo que es el pueblo de Talavera? Y bueno, pues ella nos respondió de una forma bastante rotunda. Mira, no lo necesitamos. O sea, nosotros en Talavera no necesitamos el que nosotros podamos dar una divulgación o pueda traer turismo por este hecho, por lo que pueda suceder aquí, si es que sucede. Porque Talavera es la ciudad de la cerámica. Entonces el turismo que tenemos es un turismo cultural que vienen por la cerámica, vienen por los actos culturales tan grandes que tenemos y por nuestro propio patrimonio. ¿Que esto sucede o pueda suceder? Bueno, pues va a ser algo más que pueda tener la ciudad. Pero no lo he traído, ni os he traído, ni lo que me habéis planteado en un momento y me habéis preguntado si se podía hacer aquí. No es el móvil. No es el móvil para nada, absolutamente para nada. Talavera de la Reina, y sigue sucediendo todavía. Eso parece, sigue sucediendo. No sabemos si todo lo que pasa tiene, digamos, una aparente, vamos a decir, inexplicación, por inventarnos un palabra a estas horas de la madrugada, o hay, digamos, algún tipo de pues explicación racional. Decir rápidamente investigando que estuvimos toda la noche allí, se revisaron las grabaciones y según tengo entendido no apareció nada que se pueda considerar inexplicado. ¿Forma de contacto? Un correo electrónico, davidcuevas@gmail.com, repito, davidcuevas@gmail.com, y si habéis tenido alguna experiencia anómala y especialmente relacionado con encuentros cercanos con entidades como estas sombras o similares, nos interesa mucho que nos lo contéis. Gracias, te veo prontito. Igualmente, Miguel. Nos vamos a los cielos, hay otro compañero que llega con algunos datos. Tiempo para ir a los cielos.
Hay muchos misterios esperando y nuestro comandante Iván Castro nos recibe. Permiso para abordar la nave, comandante. Buenas noches, Miguel. Permiso concedido como siempre. ¿Cómo estás? Un placer volver a tenerte en el programa. Pues muchas gracias. La verdad que el placer es para mí, porque precisamente pues mi sexta temporada ya contigo. O sea que 6 años ya. Que todavía... Exacto. Wow. Te agradezco mucho que todavía no te hayas cansado de mí. Un placer que estés con nosotros. ¿Siguen escuchándonos los que van por los cielos el programa? ¿Sigues teniendo...? Mucho. Sí. Mucho. Cada día más. La verdad es que cada día los compañeros nos escuchan más y esta sección de Misterios en los Cielos, la verdad es que se expande como la pólvora entre las compañías aéreas. Yo de vez en cuando que monto en algún avión, alguno nos reconoce y dice que sí, están ahí escuchando esos misterios que hacemos. Vale, vamos a ampliar algo que hablamos hace poco tiempo con Josep Guijarro. La Fuerza Naval de los Estados Unidos, dices, da un paso al frente y confirma la presencia de ovnis en nuestros espacios aéreos. ¿Qué me cuentas? Pues saltó la noticia el 19 de septiembre del 2019, hace muy poquito, y la verdad es que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos pues hacía un poquito oficial la confirmación de que había una serie de presuntos vídeos grabados de ovnis que se habían publicado tiempo antes, pero ahora ha llegado la confirmación de que son 100% reales. Y no lo dice cualquier ufólogo, cualquier investigador, cualquier programa de misterio, sino que lo dice el propio Pentágono. Y el Departamento de Defensa de los Estados Unidos también, ¿verdad? Pues así es. De hecho, son vídeos 100% reales grabados por aviones de la Fuerza Naval de los Estados Unidos. Captan en su día imágenes de objetos voladores no identificados y esto demuestra que el fenómeno ovni existe, algo que han negado durante muchísimos años. El mismo presidente Trump salía por ahí y decía, yo no creo en ello, pero si mis pilotos, que son los mejores del mundo, evidentemente los han visto, serán que es verdad, ¿no? La verdad es que sí, después de las declaraciones de Trump, que muchas cosas se las cree y muchas no, pero también es un tío, yo creo que si le ponen una prueba delante, pues sí se la cree, pues realmente han salido a la palestra y el propio Pentágono, 15 años después de alguna de esas grabaciones incluso, porque hay que recordar, ahora lo diremos, que el primer vídeo es del 2004, pues se han filtrado a través de algún medio de comunicación y de alguna sociedad. Y la verdad es que lo confirman. Y esto de los objetos voladores no identificados, hay que recordarle a la gente que tampoco tiene que ser un objeto que lleve marcianillos verdes a bordo. Es simplemente algo que está volando, que no identificamos y que no sabemos su origen. Pero sí, de alguna manera admiten que son objetos muy probablemente pertenecientes a otra raza externa a nuestro planeta, ¿o esto me lo he inventado? No, no te lo inventas. De hecho, las grabaciones eran tan secretas porque eran tan sensibles que han pasado de tener un estatus de clasificado y top secret a totalmente desclasificadas. Yo creo que están haciendo también un gesto de cara pues a futuros acontecimientos y es cierto que al Pentágono, a partir de este momento en el que se publican los vídeos, algo se le ha ido de las manos. De hecho, hay un comunicado, es un comunicado oficial de la Marina de los Estados Unidos y dice literalmente: la Marina denomina a los objetos contenidos en estos vídeos como fenómenos aéreos no identificados. Y en la rueda de prensa que se da por parte del Pentágono, hay un periodista que le pregunta al subjefe de operaciones navales para la guerra de la información del ejército de los Estados Unidos, que se llama Joseph Gradiser, por qué no los bautiza como ovnis y los bautiza como fenómenos aéreos no identificados. Y este hombre, que desde luego pues es el responsable de todo esto a la hora de dar la cara, dice: se utiliza porque proporciona un descriptor básico para los avistamientos y u observaciones de personas no autorizadas de aeronaves y u objetos no identificados que han sido observados entrando y u operando en el espacio aéreo de varios campos de entrenamiento controlados por nuestros militares. Me quedo perplejo. Es para quedarse. Parece que la intención es seguir negando las evidencias o cambiando los términos para que, bueno, no entendamos mucho, ¿no? Pero parece que ha pasado esa época de ocultarnos, ¿no? De decir que, bueno, que los ovnis o esos extraños objetos eran pruebas del ejército, drones últimamente ultrasecretos, aparatos ultrasecretos también norcoreanos. Parece que nos están preparando para algo.
Sí, yo creo que sí. De hecho, la política del Pentágono en torno a este tema es un poco seguir negando la obviedad. Por eso lo califica pues con otra denominación, que son fenómenos aéreos no identificados. No hay mucha gente que piensa que a través del New York Times, que cuando salen publicados estos vídeos es el periódico el que los filtra. El primer órgano que los filtra se llama el TTSA, que es la Academia de Estrellas del Arte y la Ciencia. Es una sociedad que está relacionada con la divulgación de los temas espaciales en los Estados Unidos y es la que consigue, no sabemos de qué manera, los vídeos auténticos y reales de la Marina de los Estados Unidos. Son vídeos... Sí. Aviones F-18, ¿verdad? Son aviones F-18 Hornet, que son los aviones de la Fuerza Naval de los Estados Unidos, aviones que graban con un sistema, el ATFLIR es un sistema avanzado de búsqueda de objetos por infrarrojos y con ese sistema consiguen grabar esos objetos voladores no identificados. De hecho, no solamente es un vídeo, sino que también poseen audio. Se le oye a los pilotos preguntarse si están viendo ovnis, si están viendo aviones no convencionales, si son drones, casi si están viendo a Superman o no, ¿no? Pero es cierto que se palpa la inquietud de esos pilotos de combate porque no hay nada más incómodo en la cabina de un avión que tener cerca algo volando cerca de ti, de tu aparato, sin saber qué origen tiene y sobre todo qué intenciones tiene. Pero lo que ya sí ha quedado claro es que por parte del Pentágono queda descartado que todo esto hayan sido drones o globos y se admite que hay visiones de, ¿cómo lo llaman? Tiene una identificación de amenazas aeroespaciales. Hay un programa avanzado que se llama así. Sí, se descartó por completo, además desde el propio Pentágono, que sean drones, globos aerostáticos, etcétera. Y lo que hay es un programa avanzado de identificación de amenazas aeroespaciales, el AATIP. Este programa comienza hace una serie de años y durante el 2007 el Pentágono desarrolla este programa hasta nuestros días. Lo cierto es que públicamente dice que en el año 2012 se concluye, se cierra. Además es un programa que tenía un presupuesto pues medio secreto, costaba de $22 millones procedentes del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Se los había dado un senador del Partido Demócrata y la realidad es que el Pentágono no cierra ni cancela este proyecto y además lo confirma Christopher Sherwood, que es el portavoz del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, o sea que es totalmente oficial. Algo parece que está pasando para que el Pentágono y las Fuerzas Aéreas de Estados Unidos y la Marina estén abriendo la mano como si nos quisieran preparar, que es lo que decíamos el otro día con Josep Guijarro, ¿no? Sí, además, uno de los últimos hechos de este mismo año, en abril del 2019, curiosamente, por parte del Ejército de los Estados Unidos, se confirma a través de su portavoz que hay o existe un aumento de avistamientos OVNI en instalaciones controladas por el Ejército de los Estados Unidos. Entonces, este hecho lo que hace es que obliga al Ejército americano pues a tomar una serie de cartas en este asunto y sobre todo pues estudiar, crear y proceder con nuevos protocolos de identificación, de actuación sobre estas amenazas. Habrá que estar atento a los cielos, Iván. ¿Nunca te ha pasado que estés volando y te has visto alguna cosa de esas raras? No, aunque siempre me lo preguntas, pues todavía no tengo siempre te lo pregunto. De responderte afirmativamente, pero si me ocurre creo que seréis los primeros en saberlo. Vale, de todas formas atento, ¿eh? Siempre. ¿Forma de contacto contigo, Iván? Pues mira, a través de mi página web, www.ivancastropalacios.com. En redes sociales pues me podéis encontrar en el Facebook, Iván Castro Palacios Misterios Aéreos. En Twitter me podéis encontrar como @IvánCP25. Y me podéis contactar a través del email ivancpmisterio@yahoo.es. Un placer, Iván. Muchos pilotos, mucha gente del aire nos escucha. ¿Tu mamá nos sigue escuchando? Siempre. Mi madre está encantada. Nada, un abrazo fuerte ahí a la muchas familia. Gracias. Iván, muchas gracias. Estamos en contacto. Igualmente. Buen vuelo y seguimos ahí tratando de descubrir misterios en los cielos.
Muchas gracias, Miguel. Un abrazo para todo el equipo también. Hasta prontito. Y a toda prisa tenemos que ir casi despidiéndonos. Rosa, ganadores de nuestro concurso de hoy. Los decimos a toda velocidad. Nacho Valero de Castellón, Javier Chalezquer de Barcelona, Javier Indar de Lérida, Tony Sotos de Valencia y Virgilio Suárez de Gran Canaria. Como siempre, escribirnos un correo electrónico a espacioenblanco@rtv.es con vuestra dirección y os mandamos los libros. Y nos vemos ya prontito en Albacete, que es nuestra próxima salida. Así es. 25-26 de octubre. Sí, dentro de 2 fines de semana estamos allí. Cuando cambian la hora. Exactamente, en un programa de 3 horas, una noche larga para los amantes del misterio. Y desde allí, desde Albacete, haremos 2 horas de programa. Y bueno, estáis todos invitados porque la entrada es libre, la entrada es gratuita, hasta completar aforo. Gracias, Rosa, nos vemos. Nos vemos. Gracias. Y terminamos. Ojalá os hayan gustado estas 2 horas de enigmas y misterios. La semana que viene más, nuevos invitados se acercarán con nuevos enigmas que queremos descubrir, sobre todo buscando respuestas a todas esas cosas que a veces nos preguntamos. Os dejamos con 2 trillones de átomos de nuestro compañero David Sierra. La programación continúa aquí en Radio Nacional y nos decía un poquito de nuestra mejor música, pero sí nuestros mejores deseos. Nos vemos en el Espacio en Blanco.